Muy buenas, bienvenidos a la Liga con Juegui. El Madrid de Xavi está tocado, muy tocado. La pregunta es, ¿está hundido? El técnico donostiarra no está siendo capaz de dotar de identidad al conjunto blanco y la buena racha de resultados ha llegado ya a su final. Ha dilapidado su ventaja con el Barça y tras el Clásico ha dejado más dudas que certezas. Y para colmo, la sombra de un vestuario que no cree en él, o al menos así informa parte de la prensa, lleva presente casi desde el comienzo de su etapa en el conjunto blanco. Lo analizamos así como los dos partidos adelantados por la Supercopa de España, como son el Barça Atlético y el Athletic Real Madrid. Y por supuesto también traemos nuestra última sección de Sorar. Vamos en A la Liga con Jueguen. Está al rojo vivo. Está buena parte de la parte clasificatoria muy comprimida tanto por arriba como por abajo, y eso es un placer porque nos da mucho contenido, nos da mucho juego y yo creo que mantiene con mucha vida lo que viene siendo esta primera división española. Para hablar de toda ella tenemos con nosotros a Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un placer pasar una semana más por aquí, por tu consultorio, que yo casi lo llamo así, ¿no? Casi tu consultorio, ¿no? Porque esta mañana ya me decías, oye, es demasiado pronto para hablar de Xavi y tal, o es el momento. Digo, bueno, creo que desde luego la actualidad manda, ¿no? Y que el Real Madrid en 3 visitas a domicilio se haya dejado la friolera de 6 6 puntos. puntos, pues me parece como poco que no es baladí, porque de hecho recordemos que lo más positivo que hemos encontrado del Madrid en estas últimas 2 semanas ha sido la victoria ante los Olympiacos y llegó casi pidiendo la hora, así que me parece que está muy, muy justificado hoy hablar de Xabi Alonso y del Real Madrid en general, ¿eh? Pero la figura del técnico, desde luego, que era un poco el que más tenía que demostrar, ¿no? Porque es el nuevo, por así decirlo, queda muy tocada. No sé si tenías muchas ganas de este podcast desde hace ya varias semanas, Javi. Te la tiro así un poco antes de empezar al análisis, pero yo sé que, hombre, tú muy fan del Xabi Alonso técnico, no has sido casi desde el principio. Pero aún así, hombre, la oportunidad se la has dado, pero ya llevas oliendo a chamusquina desde hace ya unas cuantas semanas, ¿no? Sí, porque además como aficionado, ya en este caso hablo como aficionado, aunque luego evidentemente pues vamos a hablar un poco más como desde el punto de vista profesional, pero sí que es verdad que la ilusión con Xabi Alonso era máxima, un entrenador que cogió a un Leverkusen básicamente en descenso, que lo metió en competiciones europeas en su primer año y a la siguiente consiguió ganar una Bundesliga, que no es cualquier cosa, teniendo en cuenta el rival que monopoliza todo lo que es la competición alemana, como es el Bayern de Múnich. Vimos a un Bayer Leverkusen con muchas luces y muy pocas sombras, ¿no? Aunque ya se aventuraba en aquel momento, bueno, lo que fue la pérdida de aquella Europa League ante el Atalanta, que ya dejó un poco una sensación de que Xabi Alonso todavía tenía un papel importante que desarrollar en su figura como técnico. Si recuerdas, le llegaron buenas ofertas. Por un lado, la del Bayern de Múnich, que finalmente se decidió por Company, y por otra, el Liverpool, que apostó en este caso por Arne Slot, ¿no? Ante las negativas del técnico Tolosarra, que decidió estar un añito más en Leverkusen. Ese tercer año no fue tan positivo, aunque fue también bastante bueno, teniendo en cuenta el equipo que tenía y la competencia bestial del Bayern de Múnich. Y llegó al Real Madrid con muchísima ilusión, ¿no? Muchos veíamos un entrenador moderno, un entrenador de método, un entrenador que podía ser intervencionista durante los partidos, que podía apostar por una idea de juego atractiva, un poco, creo que en el recuerdo de todos, y eso es lo que quizás nos ha confundido un poco, era cómo era como jugador. Y nada de eso se está viendo, ¿no? Ya el Mundial de Clubes tuvo sus luces y sus sombras, sobre todo aquel partido tan complicado contra el Paris Saint-Germain, donde se vio la peor imagen del conjunto blanco. Y luego la temporada empezó muy ganadora, hay que decir, porque hasta el partido contra el Atlético de Madrid no llega a esa primera sonora derrota.
pero ya ahí se ven un poco algunas pistas que es lo que estamos viviendo ahora. Y es la de un entrenador que toma decisiones un tanto difícil de entender, o al menos desde mi punto de vista, hablamos de lo táctico y ya cambiamos un poco a ese plano un poco más profesional. A mí desde el plano técnico, lo que yo veo en el campo, me cuesta mucho entender muchas de las decisiones que toma. Incluso ayer vuelve a suceder en el partido contra el Girona. Y creo que al final esto es algo que se está arrastrando desde el principio de temporada. Me da la sensación, y no hablo tampoco de lo que pueda aparecer en prensa, porque es verdad que si le haces caso a la prensa puede ser un tanto difícil de que te construyas una idea. Me refiero, al final siempre vas a tener argumentos para reforzar tu idea, ¿no? El sesgo de confirmación, el famoso sesgo de confirmación. Entonces, vas a buscar la idea que refuerce un poco, vas a buscar el argumento que refuerce un poco tu idea. Pero es que en prensa vemos argumentos contradictorios. O sea, unos apelan a una problemática y otros apelan a otra diferente. Entonces es muy difícil. A mí al final lo que me sale más natural es irme al campo. Y yo en el campo veo decisiones muy difíciles de entender en algunas ocasiones, y sobre todo lo que veo es un grupo de jugadores que creo que no cree demasiado en lo que están viendo sobre las decisiones de su técnico. Lo cual tampoco exime de responsabilidad, evidentemente, a los jugadores que son parte ineludible del problema. Javi, si te parece, el análisis lo empezamos por lo positivo. ¿Qué crees? Si crees, lo mismo no tienes ese pensamiento. ¿En qué crees que ha mejorado el Madrid con respecto al el Madrid de Xavi con respecto al Madrid de Ancelotti? El Madrid de Xavi con respecto al Madrid de Ancelotti hay muy pocas líneas de mejora. Si me voy un poco a esa primera jornada, lo que podemos destacar un poco era la parcela defensiva, que es verdad que quedó muy bien reforzada con el lateral izquierdo, sobre todo con la llegada de Álvaro Carreras, y un primer gran impacto de Dinhausen. Entonces esa parcela defensiva creo que se cuida un poco más. Vimos también cierto crecimiento de Tchouaméni, pero eso iba un poco más en línea de lo que habíamos visto con Carlo Ancelotti. Y sobre todo me gustó una cosa, que es lo que no estamos viendo ahora de un tiempo para acá, y fue construir una relación muy interesante entre Arda Güler y Mbappé. Podríamos decir incluso que Kylian Mbappé es una de las mejoras que vemos del Madrid de Xavi respecto al Madrid de Ancelotti. Pero realmente también, si nos vamos a los números del año pasado, ya Mbappé acaba muy bien en cifras de goles con el italiano, con lo cual tampoco sé definir si es exactamente una mejora. El impacto inicial también de Arda Güler, que se ha perdido un poco en estos últimos partidos, también se lo asigno al Tolosarra. Ha aprovechado un jugador que no estaba contando para Ancelotti y lo ha hecho útil. Entonces, esa parte sí que considero que sea una línea de mejora, pero es que esa relación tan fructífera que existía entre el turco y el francés, como digo, ha desaparecido, ¿no? Desde la llegada de Jude Bellingham. Así que, y la parte defensiva, pues también, no te voy a decir que haya desaparecido, pero el Real Madrid está encajando goles con suma facilidad, incluso como el que vimos ayer el Girona, fue uno, pero pudo ser alguno más, con lo cual veo muy poca mejora destacable. Algunos matices, pero poco más. Luego vamos a ir línea por línea, aspecto a aspecto, en el que quiero que me des una valoración corta o incluso numérica en torno a pues, diferentes aspectos del juego, como puede ser esa presión alta que motivaba al principio o que parecía que iba a ser un sello de identidad, ¿no?, del Real Madrid de Xabi Alonso, y que finalmente no estamos viendo. Pero eso me gustaría verlo un poco luego, porque no sé, Javi, cuáles han sido los motivos o qué le está pasando al Madrid, porque es cierto que hasta el Clásico, un partido que también que se lleva los 3 puntos, quizás había dudas en cuanto a algunas decisiones que tomaba, en cuanto a algún partido que no terminaba de ser demasiado brillante, algún partido como el de el Atlético de Madrid, tropezón bastante serio, pero no, se lleva el Clásico. Había cierto optimismo, ganas unos cuantos puntos de ventaja, cierto colchón en el que te puedes permitir unos tropiezos, pero es que desde el Clásico hasta ahora la caída ha sido bastante pronunciada. No sé qué crees que ha podido pasar para ver semejante caída. Yo creo que fundamentalmente es la percepción ya definitiva del vestuario, que no cree en la idea del técnico, ¿no? Em, Esa presión alta de la que tú hablabas la tenemos que reducir a las primeras jornadas de liga, donde vemos a un Madrid en campo contrario, pero no ha sabido tener continuidad.
No sabemos si es porque el grupo no ha creído en esa idea del técnico, porque el técnico ha visto que no estaba tampoco resultando y finalmente ha apostado por otro tipo de circunstancias, pero lo que yo esa presión alta básicamente ha desaparecido, no es algo que ya sea un sello indeleble del Real Madrid. Apenas se intentó en las primeras jornadas, que a mí me gustaba mucho, ¿no? Porque demostraba cierto protagonismo por parte del equipo, de querer ir a buscar, bueno, pues esas líneas de presión tan altas, de estar concentrados. Finalmente el equipo se ha ido acomodando a un bloque medio, donde parece que sus jugadores de campo, principalmente las estrellas, están un tanto más cómodos, ¿no? Porque reduce la frecuencia de presión de Vinicius Junior o de Kylian Mbappé. Y todo eso ha ido sumando, ¿no? La primera, como dices, el primer gran golpe es contra el Atlético de Madrid, en un partido donde además sorprende que, sabiendo perfectamente el partido que te va a hacer el Atlético de Madrid, no lo tengas trabajado ni controlado. Bueno, se puede interpretar que es un error, pero se une ya la goleada recibida con el PSG en el Mundial de Clubes y luego te centras en el siguiente gran partido, que es contra el Barça. Recordemos que el Barça es verdad que llega con bajas. Tampoco estamos viendo el Barça más destacado esta temporada. Es un equipo que no se parece en exceso al de la temporada anterior, que sí que es verdad que castiga a rivales inferiores, como hemos visto este fin de semana contra el Alavés, pero que sigue teniendo problemas en todos los partidos. Y me parece un partido engañoso donde sí que es verdad que el Real Madrid fue bastante superior, pero que no lo tradujo en el marcador, donde finalmente se llevó la victoria corta por 2-1. Y ahí llegó un episodio que creo que indujo a mayores dudas a todo el vestuario. Y fue el cambio de Vinicius Junior. De verdad que me parece más importante de lo que parece. Porque en aquel momento tienes al Barça muy echado atrás. Es verdad que hay alguna subida de Koundé en banda derecha que no es perseguida por el jugador brasileño, pero tienes al Barça echado atrás, tienes el partido para matarlo y cambias al que estaba siendo tu mejor jugador para meter a Rodrigo en un cambio que no te produjo nada y que lo que hizo fue echar al equipo atrás. El Barça gozó de dos ocasiones, tampoco fueron excesivamente claras, pero metiste al equipo en un aprieto, ¿no? Por un cambio que no se terminó de entender y que además, bueno, pues te llevó a tener un gesto negativo en un día de partido, ¿no? Un error evidentemente también del jugador brasileño no aceptando o no entendiendo bien ese cambio, pero que el aficionado pues se entendió en el sentido de que tampoco estaba entendiendo demasiado a qué se producía ese cambio. Luego se suman también otras circunstancias, ¿no? Y él, por ejemplo, los cambios siempre son muy predecibles. Y ayer pasó otra vez contra el Girona, el primer cambio de Rodrigo Goes. Bueno, entró Camavinga y también luego Rodrigo Goes, pero es un cambio que no te aporta nada. De hecho, Rodrigo ha sido el jugador ahora que ya ha conseguido batir el récord, que lo iba buscando con bastante empeño, de ser el delantero del Real Madrid con una racha de partidos consecutivas y mayores minutos sin marcar un gol. Ha superado a toda una leyenda en ese aspecto como es Mariano Díaz. Entonces, siempre está siendo tu primer cambio, que es Rodrigo. ¿Qué pretendes cambiar con Rodrigo? Se une también a tener jugadores en el banquillo, caso de Gonzalo, que ayer lo mete pasado el minuto 85 de juego, en un cambio que tampoco se entiende, ¿no? Porque la presencia de un delantero de área se pedía, sobre todo buscando el resultado, se pedía mucho más pronto, ¿no? De lo que se produjo. O el ostracismo de Hendrik, que tampoco creo que Hendrik sea la solución, pero teniendo tantos problemas en el costado derecho como estás teniendo, donde ni Rodrigo, ni Ibrahim, ni Franco Mastantuono, sobre todo ahora por la lesión, han sabido ganarse esa posición, ¿cómo no estás apostando por un jugador que creo que para lo que busca el técnico, además es muy raro, ¿no? Lo de Hendrik, ¿no? Porque todos podemos concretar que está muy verde para el Real Madrid, puede ser, ¿no? Y que el técnico lo ve así, se lo puedo comprar. Pero la idea de Xabi Alonso, probablemente no hay ningún delantero en el Real Madrid que te encaje más para presionar que Hendrik. Porque lo que le hemos visto al brasileño es que es un jugador muy, muy tensionado con la parcela defensiva. Es un jugador que te encara y te inicia la línea de presión. Entonces, un tanto extraño no haberlo visto también. Eso pues se suma a otras circunstancias como titularidades de Ceballos, de Fran García, que da la sensación de que el técnico está un poco perdido o que no sabe muy bien por dónde tirar. Está probando cosas. Es verdad que tampoco estamos en una situación excesivamente grave, pero sí que es verdad que queda la sensación, el aroma, Antonio, y por redondear todo este argumento en una foto, que estamos ante una situación muy parecida a la que hemos visto en el Real Madrid a técnicos como Rafa Benítez o Julen Lopetegui, que se vieron completamente superados por la situación y por el cargo de entrenador del Real Madrid.
poco más se puede añadir, la verdad, porque la verdad es que un análisis bastante ya exhaustivo de lo que está pasando en el conjunto blanco. A mí, ya a tono valorativo, me huele o me sabe esta situación de Xabi Alonso un poquito pues a esa situación que no está siendo capaz, no está siendo capaz de dotar de personalidad su estancia en el banquillo del Real Madrid. Creo que le está quedando grande en líneas generales la situación de Sí. el banquillo del Real Madrid. Y no porque creo que no esté preparado, no porque creo que tácticamente no sepa encontrar soluciones y tal, que creo que obviamente es un entrenador totalmente preparado para hacerlo, sino porque al final en el Real Madrid un técnico como Ancelotti o un entrenador que tenga cierta mano o que sea capaz de al final tener personalidad, creo que le está faltando esa personalidad. Oye, si tú quieres imponer una presión alta, es tu sello de identidad como entrenador y a ti te han traído sabiendo que tú vas a disponer una presión alta, oye, no me puedes cambiar la presión alta a los 5 partidos porque Vinicius Junior o Mbappé no quieran correr. Pues que no quieran correr o no puedan o lo que sea. Yo ahí no entro, Y, ¿eh? No estoy y- atizando a los jugadores. no, y francamente, si ves el número de presiones de, por ejemplo, del caso de Vinicius, que es el jugador que ocupa el costado izquierdo, tiene un buen número de presiones por partido, ¿eh? O sea que tampoco es ese el problema, realmente. Inclusive Mbappé contra el Girona le vi bastante comprometido con eso. El tema ya no es solo eso, es el tema de juego. Lo que tú decías, ¿no? Un poco la parte de personal. Yo lo que pienso, y Antonio, no sé si va un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo, yo creo que Xabi Alonso tiene una idea y que ha tenido poca cintura para asimilar esa idea y que aparte los jugadores que tiene seguramente disponibles en la plantilla no comulgan o no son jugadores ideales para esa idea de juego que tiene. Entonces, mucho me temo que si Xabi Alonso quiere seguir como entrenador del Real Madrid, tiene que cambiar esa idea y construirla con el tiempo. Seguramente con un mercado de fichajes diferente, con jugadores que salgan, otros que entren, ganarse un poco la confianza del club para poder alinearse en una plantilla que sí entienda o que sí comulgue con esa idea, pero de momento lo tiene. Y yo siempre digo lo mismo, ¿eh? El tema, que ya no es un tema de presión alta, estamos hablando de colectivo. O sea, es muy atractivo de verdad irse a un nombre individual, decir, no, es que Mbappé no presiona, o es que Vinicius no, es que no es el problema ese. Lamine Yamal no presionaba tampoco el año pasado, en un Barça que, no sé si me explico, no le hace falta. Yo de Lamine Yamal quiero otras cosas, ¿no? Bukayo Saka tampoco es un jugador que especialmente sea comprometido para con la presión, no sé si me explico. Hay jugadores que tienen que ser un verso suelto, pero que al final tienen que ir de la mano del colectivo. Yo creo que el problema no nace de un jugador u otro. Yo creo que nace de la idea general. Ahora mismo me parece que hay una frase, una expresión que se dice mucho, que me hace mucha gracia, que es el ejército de Pancho Villa. Y a mí el Madrid me da esa sensación. Es un equipo donde realmente notas que todos los jugadores no están conjugados en la misma idea de juego. O sea, tienes una lista de nombres jugando en el campo, pero no tienes un equipo a hechos prácticos. Sí. Uno de los ejemplos o sí, que significan en mayor medida esto es quizás Valverde, ¿no? Al cual hemos Buah, visto vídeos sí, de lo que presionaba con sí. Ancelotti o de las carreras que se metía hacia atrás para cortar alguna jugada, alguna contra y verlo también con Xavi Alonso, ¿no? Claro, aquí lo que tú decías, ¿no? El vestuario, no sé si lo ha perdido, pero creo que ha tenido poca mano a la hora de No, no sé, gestionarlo. no sé si no ha perdido, no se lo ha ganado. Yo creo que Exacto. parte del problema viene ahí. Y claro, tú dirás, bueno, pero ¿qué tipo de jugadores son del Real Madrid que tienen que ganar? Todo entrenador se tiene que ganar a un vestuario. Todo entrenador, sea Real Madrid o sea el que sea, se tiene que ganar al vestuario. Eso es algo que es así. Lo que pasa es que seguramente, te pongo un poco el caso, ¿no? Mikel Arteta, ¿cuántas temporadas lleva en el Arsenal sin haber Puf. ganado nada? En el Mm. Arsenal puedes no ganar nada y seguir construyendo tu idea para hacer una temporada como la que parece que va a ser la del Arsenal, donde va a tener opciones de ganarlo todo. Pero el Real Madrid no te da ese tiempo. Entonces, ¿qué ha hecho Mikel Arteta? Ha ido construyendo poco a poco su equipo y su idea de juego hasta encontrar ahora un conjunto que es prácticamente imbatible. Líder de la Premier, líder también en Europa. Un poco lo que le pasó también a Luis Enrique en esas temporadas, ¿no?
Y de verdad que el argumentario, insisto, que es muy atractivo de ir a nombres individuales. Hay algunos que dicen, bueno, es que Mbappé, fíjate, ¿no? El PSG lo que era no era un equipo y ahora viene el Real Madrid, no es un equipo. Por ejemplo, alguno que te dice, bueno, ya, pero es que Mbappé, dentro de lo que es su forma de ayudar o contribuir al equipo, esta temporada no se le puede reprochar nada en el aspecto goleador. Y te dice, no, pero es que no presiona. Bueno, ya, insisto, la mí tampoco presiona en el Barça. No quiero que la mí impresione. O sea, está bien que cubra un poco y tal, pero que, yo lo que quiero es que decida partidos, ¿no? Em, entonces, el problema es un poquito más complejo y el Real Madrid no te da tiempo. Seguramente Xabi Alonso lo que no ha sido consciente es que no, porque eso es una cosa que sí he leído en prensa y que me la puedo creer, y es que la actitud de Xabi Alonso ha sido muy poco explicativa con los jugadores. O sea, ha tomado una actitud un poco de general, no sé si me explico. Como cuando el entrenador no tiene que dar explicaciones a los jugadores del por qué toma las decisiones. Y eso seguramente en el Real Madrid no te granjee un buen presente, que creo que es lo que estaba sucediendo. También te digo, no creo en la teoría de la cama, ¿eh? De los jugadores. No, esa teoría no la compro, ¿eh? No la compro porque si es una cama un poco extraña. O sea, ¿quién le está haciendo la cama a Mbappé con un récord de goles que está ahí a punto de pillar la mejor temporada, año natural de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid en goles? O sea, la cama es de Vinicius también, jugador que ha estado en contribución de goles en el Real Madrid en el... No sé, ¿de quién es la cama? O sea, o es una... Yo creo que es más un problema colectivo, fíjate. Y ponías el caso de Valverde, que a mí es un jugador que me toca adentro porque es uno de mis jugadores favoritos, pero es que está completamente irreconocible. Es un jugador ahora mismo completamente irreconocible. No, y además es un jugador que nunca ha escatimado un esfuerzo, ¿no? Yo no sé si es algo físico también, ¿eh? En el caso de Valverde, ¿eh? Por Sí, porque apuntar a lo, que... lo de Valverde lleva siendo desde el día uno, ¿eh? O sea, Sí, prácticamente desde, o sea, toda la temporada. No es que hayamos visto, por ejemplo, a Arda Güler comenzó, retrasó, cambió su posición, tal, y ha bajado un poquito. No, no. Valverde, día uno, es más, desde las primeras ruedas de prensa ya se le preguntaba a Xabi Alonso por el tema de Valverde, ¿no? Valverde tiene un problema y es que seguramente ahora mismo es bastante consciente, por así decirlo, o al menos tiene que asumir que no es el tipo de jugador que él se creía que iba a ser. No sé si me explico. Valverde ya tiene una edad, o sea, no es un jugador de 20 años, ni de 24. Valverde creo que tiene ya, son 28 años me parece, puede ser. Es un jugador ya, a ver, con una carrera todavía por delante buenísima y con una posibilidad de tremenda, son 27 años, perdón. 27 años los que tiene Valverde. Me refiero a que está en su madurez. Y, por ejemplo, siendo yo un firme defensor de que creo que Valverde podría aportar muchísimo más en la construcción de juego de lo que hace, quizás no le ha dado para hacerlo en el Real Madrid. Entonces, seguramente Valverde ahora mismo tiene una diatriba interna entre el jugador que él quiere ser o aspira a ser, que en el Real Madrid no lo va a ser, porque ya ha tenido oportunidades en estas dos últimas temporadas y es que creo que no le da. O seguir siendo el jugador útil que quiere ser. Entonces se ha quedado medio camino entre ambas. O sea, él puede ser un gran box to box, pero no es un jugador constructor de juego. Seguramente sería un jugador que, llevándonos a la Premier League, no sé si has visto últimamente mucho el Chelsea a Enzo Fernández, por ejemplo, Sí. pues sería seguramente ese tipo de jugador, ese tipo de Enzo Fernández, Fede Valverde. Pero ahora mismo se ha quedado en, evidentemente no es Cross, ni va a serlo, ni puede serlo. Claro, es que Cross Entonces, salen cuatro claro, cada década. Es que no. sí, Es difícil. pero era su aspiracional. De hecho, la primera intención de Ancelotti es colocar a Valverde en esa posición cuando ve que no le ayuda en distribución de juego. Incluso además, él teniendo un buen pase largo, no se anima en exceso a hacerlo. Y al final, pues, se ha quedado a medio camino entre el jugador, insisto, que él quería ser o que pretendía o cree que tiene condiciones para ser, y el jugador que realmente es útil para el Real Madrid, que es un jugador que tiene tres pulmones y que es un gran box to box, pero ahora mismo está en medio. Tiene un apartado ahí de indefinición tremendo. Claro que pasa que el Real Madrid tiene problemas de juego, que creo que es el principal problema, ¿eh? Para mí el Real Madrid el problema es el centro del campo, claramente. Tiene jugadores de músculo, pero tiene muy pocos jugadores que te propongan algo diferente. Bellingham lo era en el Borussia Dortmund, llegó al Real Madrid, saboreó lo que es
marcar goles y es un jugador que ahora mismo se implica muy poco en labores de construcción. Y a Arda Güler lo han probado, pero todavía también le queda grande. Arda Güler donde ha brillado ha sido en tres cuartos de campo, conectando con Mbappé y buscando portería. Ahí es un jugador interesantísimo ahora mismo. Pero, por ejemplo, esa construcción que hemos visto de jugador que ha vivido Pedri, de manos de Flick, de convertirse en un jugador que desde el doble pivote es capaz de dominar el partido, pues Arda Güler, de momento, las veces que lo ha intentado, que no ha sido en exceso tampoco, no ha sabido hacerlo. ¿Y no ves? No, no. A ver, esto es lanzar campanas al vuelo, ¿no? Pero más que Arda Güler, yo quizás veo más a Mastantuono ahí retrasando posición que a Arda Güler. Yo a Güler lo veo, sí que creo que es un jugador claramente que de tres cuartos de cancha para adelante, porque tiene esa calidad de pase final. A Mastantuono, de lo que le he visto, sí que lo he visto más asociativo y tal. Creo que al final va a tirar más por probar al argentino en esa posición que Arda Güler. Pero esto es Bueno, mi paranoia. lo que muchos pensábamos es que Mastantuono podía ser desde ese perfil derecho un centrocampista que también que te ayudara en el juego. Pero también hay que decir que de momento no ha sucedido. O sea, Mastantuono ha estado un poco más preocupado por esa parte de encontrar sus automatismos en cara en ataque y no tan preocupado por esa parcela de construcción de juego. Pero sí entendíamos que dentro de lo que es el extremo derecho, si tenías que prescindir de un perfil como por ejemplo el caso de Rodrigo Goes, que al final yo creo que cuando tienes atacantes de ese tipo, ¿vale? Hablo en este caso de Rodrigo, lo interesante sobre todo es que sean definitivos, ¿no? A mí no me importaría tener un tercer delantero en el Real Madrid, siempre y cuando consiguieran llevar partidos a ese número de goles, a ese número de actuaciones, o sea, que fueran definitivos, ¿no? Cuando no lo tienes, pues dices, bueno, mal menor, tengo que colocar un centrocampista. Tengo a Valverde, por ejemplo, que es la opción que estaba probando ahora, y muchos entendíamos que el otro jugador que podía ayudar y participar en la construcción de juego, pues podía ser Mastantuono. Pero también hay que decir que Mastantuono, pues sí, como parece, ya está recuperado, ¿no? Pero ha tenido un proceso de pubalgia desde el que llegó con River Plate y no se ha sentido especialmente cómodo, sumado al cambio de liga, sumado también a su juventud, pues también puedo entender que no ha sido el ideal Claro. para que Mastantuono aporte en esas tareas. Pero a mí me cuesta pensar que con Arda Güler, Bellingham y, por ejemplo, Franco Mastantuono o Fede Valverde o quien sea, tú no seas capaz de dominarle un partido al Elche o al Girona. Es que no estamos hablando de no hacerlo contra el Liverpool o el City estas próximas semanas, pero estamos hablando de hacerlo contra el Girona con todo el respeto, y siendo el Elche y el Rayo dos equipos súper bien construidos, que en casa se hacen fuertes, que son equipos muy bien trabajados, pero el Girona, honestamente, que ayer hizo un buen partido, pero el Girona es probablemente de los peores equipos que hay en la liga. Y ayer el Madrid, ojo, mm, no puedo decir que estuvo tan mal como otras veces, pero indudablemente se te queda un poco la cara de decir, oye, ¿Qué está pasando? O sea, fue un tema de incapacidad ayer. O sea, ayer fue de incapacidad. Sí. No fue de desgana, es que fue de incapacidad. O sea, no es que el equipo no tuviera ganas. Por eso no compró la teoría de la cama. Ayer no es que no tuvieran ganas, es que no les dio. Quizás hasta más, que es lo que yo empiezo a pensar, quizás hemos sobrevalorado también a la plantilla actual del Real Madrid. Quizás hay mucho nombre, pero no tanto. Ojo, Que también nos pasó un poco en la época de Rafa Benítez, si recuerdas. No sé si te acuerdas. La época de Rafa Benítez. no recuerdo. Sí, me acuerdo de Rafa Benítez, pero no me acuerdo de los jugadores que tenía. O sea, que luego llega Zidane y con la misma plantilla Ganar era otro Champions. equipo completamente diferente. O sea, entiéndeme, que los jugadores, que son buenos jugadores todos, pero no sé. A ver. Javi, aprobado o suspenso. Quiero que me digas solamente aprobado o Vale, suspenso. Eh, Xavi Alonso ejecuta planes de partido. Aprobado o suspenso. ¿Cómo le. suspenso, Suspenso. Presión alta. suspenso, Posesión. suspenso, Vestuario. suspenso. Mejor versión de los jugadores. O sea, si es capaz de sacar la mejor versión de los jugadores. Ah, voy a probarlo porque hay que reconocerle que por lo menos Mbappé, Arda Güler.
Álvaro Carreras, hay jugadores que están a nivel individual, podríamos decir bien. Línea defensiva o defensa en general. Claro, decirlo después de una goleada por el Atlético y demás, pero bueno, no creo que sea el problema del Real Madrid, aprobado. Partido contra los grandes. Suspenso. Y una palabra con la que definir a Xabi Alonso, técnico del Madrid. De momento intrascendente. Vale, perfecto. Pues si queréis hacer este mismo ejercicio, lo ponéis en los comentarios y nada, veremos qué es lo que pasa. De momento, suponemos, Javi, que Xabi Alonso tiene margen, no sé cuánto, pero tendrá margen, Veremos. ¿no? Mínimo unos meses, supongo. Y Lo, veremos, ¿no? Por lo- dónde. lo que te digo es, si llego a hacer si llegamos a hacer este podcast de Hansi Flick, me cae la del pulpo. Eh, la verdad es que sí. Nada, vamos con el siguiente bloque, que vamos a seguir hablando de Madrid, pero también vamos a cambiar un poquito de tercio. Es que la Supercopa de España pues cambia un poquito los planes, ¿no? Ya hemos visto durante esta temporada que, bueno, pues varias veces la Liga ha tenido que adelantar algunos partidos de cierta jornada para equilibrar un poco lo que viene siendo el calendario terrorífico, ¿no? del fútbol europeo barra español barra mundial. Así que es lo que hay. Toca ir cuadrando piezas para poder encajar las jornadas. Y y esta jornada, esta semana, mejor dicho, tenemos dos partidos adelantados. Tenemos el Barça Atlético de Madrid y el Athletic Club en Real Madrid. Dos partidos, Javi. Oye, nos podemos quejar, ¿eh? Que hay otras jornadas adelantadas en las que juegan, pues no voy a decir equipos para no ir sensibilidades, pero esta tiene una muy buena pinta, ¿no? Dos A ver, esta auténticos partidazos, ¿no? jornada, sí, esta jornada mola. Además es semana futbolera porque también hay Premier League en esta intersemanal, ¿no? Se aprovecha, ¿no? Por parte del... Que yo una cosa que yo me pregunto, porque ya no hacen la jornada entera, pero bueno. Pues oye, no La sería mala, ¿eh? adelantan. Digo, o sea, realmente podrían hacerla, ¿no? O sea, no sé si va por ahí el punto, pero bueno, podrían hacerla. No sé si hay partidos de Europa League o de Conference, yo creo que no, ¿eh? Pero, Mm, pero, pero bueno, tenemos como mínimo esos dos partidos de los equipos que se van a la Supercopa de España posteriormente. Importante señalarlo. O sea, adelanta esta jornada 19 con estos dos primeros partidos porque cuando se dispute esa jornada 19 en la Liga, que será en enero, se estará disputando también al unísono la Supercopa de España, ¿no? Entonces, bueno, son dos partidos muy atractivos y porque son los cuatro equipos que van a disputar la Supercopa de España en Arabia. sí. Empezamos con el Real Madrid, con el Barça Atlético de Madrid. El Barça llega tras imponerse al Alavés por 3 goles a 1. Empezó perdiendo, todo hay que decirlo. Errores defensivos que, de momento, Flick no ha encontrado la forma de poner fin a la sangría defensiva, porque el Alavés tiene varias ocasiones más para poder ver portería. Joan García, que brutal, o sea, salva una que plan modo casi yescas. Y el Atlético de Madrid, que viene de vencer también al Oviedo por su parte. Un triunfo bastante plácido y apenas separan unos cuantos puntos a los dos equipos. Se ha vuelado todo mucho. Más dos equipos totalmente enrachados, ¿no? El Barça con esa racha de 4 victorias consecutivas y la del Atlético de Madrid en Liga, es que no sé si son 5 o son 6 jornadas ya consecutivas. Creo que sí, que son Sí, sí, creo que seis, sí, ¿no? 6 jornadas consecutivas desde el empate contra el Celta en la jornada 8. Son 18 puntos de forma consecutiva, ¿eh? Por los 12 del Barça, dos equipos muy en forma ahora mismo. Como decimos, ¿no? Ya hemos tenido esas reflexiones anteriormente. En Liga no van a tener ningún problema. Los Barça, Madrid, Atlético, para ir teniendo este tipo de rachas. Los problemas van a llegar, evidentemente, cuando se enfrenten a equipos europeos de alto calibre, como hemos visto en el caso del Barça recientemente contra el Chelsea, donde sí que pueden aparecer un poco más esas dudas o ese sentimiento colectivo, presión alta y demás, que está siendo ahora mismo pues, el punto a mejorar por parte del Fútbol Club Barcelona, que va obteniendo pues, esa confianza, como decimos en Liga, que siempre es
importante para ponerse de momento líder y en un partido que, pues que también puede valer el liderato, ¿no? Porque el Atlético de Madrid está ahí, de conseguir la victoria empataría puntos con el Fútbol Club Barcelona y de hecho creo que el Cholo el otro día es muy claro en el 11 contra el Oviedo para darle a este partido en Montjuic la importancia, ¿no? Creo que al igual que le ha pasado al Atlético a equipos como por ejemplo, vuelvo a insistir, ¿no? Chelsea o Real Madrid, que han sido capaces de superar al Fútbol Club Barcelona. También, bueno, el empate contra el Brujas, que fue un poco, eh, cuanto menos curioso, ¿no? Pero partido también contra el PSG. O sea, que son equipos que han olido, ¿no? La forma de hacerle daño al Barça. Creo que el Atlético también tiene eso presente, ¿no? Y de esa forma, pues vimos en la última jornada de liga cómo Simeone descansó a su hijo, a Julián, a Jiménez, a Barrios, que van a ser jugadores importantes para que el Atlético pueda arañar puntos y mantenerse en esa lucha por el título, que tiene que ser el objetivo, evidentemente, del Atlético, que tiene un equipazo. Y el Barça, pues es verdad que quitando esa parte europea, donde está dejando algo más de dudas, ha vuelto a tomar sintonía después de la derrota contra el Real Madrid en el Clásico y de momento va sacando los puntos, lo va haciendo además con solvencia, pero la duda o el debe está en este tipo de partidos. Así que me parece un partido muy interesante. Partido en el que el Atlético de Madrid ya ha demostrado cómo hacerle daño al Barça de Hansi Flick. Veremos si El año pasado fueron partidos de nivel, ¿eh? sí, De sí, alto sí. voltaje. Hubo ahí muchos goles sí, Javi. No, que se resolvió bien finalmente para el Barça. Que Hansi Flick tuvo apuros, pero el Atlético supo hacerle daño al Fútbol Club Barcelona. Pasa que el Barça el año pasado sí que es verdad que estaba en modo trituradora. Y eso al final lo acabó notando en esos partidos que fueron, como decimos, muy intensos, pero muy favorables al final en resultado para el conjunto culé. Es que el Barça con esa línea adelantada, claro, si te le coge por detrás Tony Martínez o te coge Julián Álvarez, hombre, con todo el cariño que tenemos a Hay Tony una Martínez, pequeña hay una pequeña Hay una diferencia, pequeña sí. diferencia, ¿no? Una pequeña diferencia. Sí, creo que será el plan de partido de Simeone, ¿no? Buscar a ese Juliano Valde, porque Valde tampoco está en excesiva confianza, la verdad, sobre todo en plano defensivo. Buscar ese Juliano Valde, acercarse al área con Juliano, sabiendo que los Eric Cubarsí no están tampoco, ahora algo más Eric García, pero no están tampoco en un exceso grado de confianza y sobre todo intentar buscar la determinación de Julián arriba, de considerar que el argentino tenga situaciones a favor para poder resolverlas. Creo que la intención de Julián será moverse en la zona entre Cubarsí y Koundé, que hoy día es una zona donde el Barça genera demasiadas facilidades. Y ahí pues habrá otra lucha en el centro del campo muy... Bueno, el segundo palo también, con Baena y Nico González que están atacando muy bien en ese segundo palo y como Kunde o Valde anden un poco distraídos, puede ser un caladero muy interesante para el conjunto atlético. Y luego la batalla del centro del campo, que creo que ahí es donde va a estar el partido, ¿no? Veremos qué Pedri nos encontramos y ya voy al Barça, veremos qué Pedri nos encontramos, porque vuelve tras lesión. Es verdad que debería estar a un 70-80% y un 70-80% de Pedri sigue siendo suficiente para dominar el partido ante casi cualquier equipo del mundo, sobre todo si le acompaña Frenkie de Jong ahí. Vemos una versión interesante como en la última jornada de Dani Olmo. Y el Barça entiendo que buscará otra cosa, ¿no? Que será que Pedri tenga ese dominio, que esté bien acompañado, que Rafinha marque la intensidad ofensiva que le ha faltado al equipo en estas últimas semanas, con la lesión del brasileño, casi en el inicio de liga al completo y luego buscar precisamente lo que entiendo que es la debilidad del Atlético para este partido, que son sus laterales. En principio jugarán Ruggeri y Molina. Que Marcos Llorente no esté es una faena para Simeone, porque hubiera sido un buen aliado para intentar contrarrestar la potencia del brasileño. Y en el otro lado, creo que casi está obligado Simeone a encontrar alguna solución. A mí, Ruggeri, aunque le hemos visto un punto de crecida en los últimos partidos, me parece que es poco rival para Lamine Yamal. Es verdad que no estamos ante el Lamine Yamal determinante de regate, de intentar una y otra, está optando un poco más por calidad, por utilizar
su magia para generar ocasiones, tanto en gol como asistencia, está volviendo a esos números que tanto nos gustan. Y entiendo que podremos ver incluso una versión donde Hanko actúe de lateral para vigilar un poco a Lamine y Lenglet recupere su sitio en el central o incluso Lenormand si llega a estar disponible, ¿no? Creo que quizás pueden ir por ahí un poco los tiros, pero hoy día creo que salir en un partido de este calibre con Nahuel Molina y con Ruggeri puede ser cuanto menos complicado. Peligroso, sí. Y tenemos el Athletic en Real Madrid. Claro, Javi, hemos hablado del Real Madrid durante más de media hora. Hemos dicho los puntos que se ha ido dejando en el camino, sobre todo fuera del Santiago Bernabéu. Y claro, ahora visita San Mamés Va a la catedral, sí. sí, con un Nico Williams que por fin ya Ha vuelto, ¿eh? va cogiendo vuelo y con un Athletic que sigue estando, no voy a decir hecho para los zorros, pero que bueno, pero que va recuperando un Pero poquito de casi. sensaciones, ¿no? Sí, bueno, el otro día tuvo una victoria balsámica ante el Levante, pero no deja de ser un partido que tenías que ganar sí o sí, ¿no? Donde vimos una buena versión de Nico, una mala versión de. Bueno, una buena versión también de Berenguer, participando en los 2 goles como asistente. Ya se pedía algo más del exjugador de Osasuna, pero el resto del equipo pues no acompañó, ¿no? Incluso Guruceta falló una de las ocasiones más claras que tuvimos en esta jornada, un fallo clamoroso. Vimos Rego en el centro del campo. Es verdad que recuperan a jugadores como Galarreta y Emerick Laporte, lo cual es un punto interesante para este partido, pero no estamos viendo un Atleti especialmente convincente. Aquí se unen dos dudas. A ver qué Athletic Club nos vamos a encontrar, porque yo tengo muy poco a lo que agarrarme en cuanto al Athletic Club. Evidentemente la victoria contra el Levante se daba por supuesta, pero eso no quita las dudas que tenemos del conjunto, a mí al menos no me las quita. Sí que es verdad que apoyados por una catedral, que desde luego va a ser el gran impulso de este equipo, junto a la figura de Nico, como tú comentabas. Cuidado porque además en el entrenamiento de hoy no ha entrenado Yuri. Podría ser momento para Adama Boiro, que jugaría en ese lateral zurdo. Pero claro, es que viene un Real Madrid que se ha mostrado inoperante en las 3 últimas salidas en Liga. Entonces realmente el Chingurri Valverde no lo tiene demasiado complicado. O sea, si ves un poco lo que han sido los partidos contra el Girona, contra el Rayo y contra el Elche del Real Madrid, a poco que tú imprimas un poco de orden en tu equipo, le vas a dificultar las cosas al Real Madrid. Sí, y sobre todo intensidad, ¿no? Que eso nunca va a faltar, nunca falta. En el Athletic y en San Mamés todavía menos. Vamos a ver las cuotas de ambos partidos. Estamos aquí en el Barça Atlético de Madrid. La victoria del Barça se paga a 1,80. El empate a 4,20 y la victoria del Atlético a 3,80. Y en el caso del conjunto blanco tenemos la cuota 4,30 del Athletic Club, tenemos 3,85 el empate y la victoria del Real Madrid a 1,75. Se pagan casi igual la victoria del Real Madrid que la del Barça en estos partidos adelantados, aun teniendo en cuenta que los rivales son diferentes a priori. Javi, no sé si ves alguna sorpresita. Aquí estamos viendo también cuotas de los marcadores. Empezamos con el Barça Atlético. ¿Qué cuota, más que cuotas, qué resultado ves en el partido? Mira, ya te lo dije el otro día cuando el partido contra el Chelsea, ¿te acuerdas? Que te escribí y te dije, buah, me arrepentí mucho de dar cuota empate porque veía que el Barça lo iba a tener difícil, ¿no? Es verdad que si el partido en el Metropolitano fuera en el Metropolitano, me iría mucho más a favor de la victoria del Atlético de Madrid. Pero no siendo en el Metropolitano, eso me genera cuanto menos alguna duda. Entonces, aún así, creo que hemos venido a jugar y la cuota del Atlético, si me la refresca, era de. A 3,80 la victoria del Atlético. A Me parece 4,20 una, el me empate. parece una me parece una muy buena cuota. Creo que el Ojo, Atlético, sí, creo que el Atlético lleva una racha en Liga, como hemos dicho, de 6 victorias consecutivas. Creo que el Atlético recientemente contra el Inter se quita una losa importante. Es verdad que ese partido es en el Metropolitano, pero que el otro día Simeone rotara a jugadores tan importantes dentro del 11 me hace percibir que Simeone está ante la típica temporada. No sé si me explico. Es la típica temporada donde Real Madrid no está bien y donde Barça. Gente, sé que el Barça va líder, ¿vale? Pero yo al Barça tampoco lo veo como el año pasado, ni mucho menos. Y creo que eso, cuanto menos abre
la posibilidad de la conversación o del debate, de si el Atlético puede ser el tercer agente este año. Y entonces yo creo que eso, atendiendo a las rotaciones que hizo Simeone, que es el maestro, el inventor, ¿no? Del partido a partido, creo que claramente nos invita a pensar que el Atlético de Madrid tiene en cuenta este partido como algo más. Entonces, unido a la cuota, pues venimos a jugar, vamos a ponerle cuota de victoria del Atlético. Mira, si queréis apostar a un 0-1 del Atlético de Madrid, que es un marcador que se podría dar, o un 1-2, o un 1-3, o un 2-3, por ejemplo, que ha habido muchos goles, pues, por ejemplo, el 2-3 está a cuota 25, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. También está ya por aquí, si especial, por ejemplo, si Julián Álvarez va a marcar más de un gol, o Ujú. si marca 2 goles o más, pues tenéis todas estas cuotas, incluso asistencias, goles, podéis echar el ratito buscando la cuota más que más os apetezca. En caso del Athletic Club Real Madrid, Javi, eh, ojo, cuidado. Ojo, El empate es 3,85, te lo recuerdo. La victoria del Athletic vale, a 4,30 y la victoria del vale. Real Madrid a 1,75. Empate 4.30 Empate, no, empate 3,85. me parece otra buena cuota. ¿Quieres que va a Es- empatar otra vez el Madrid? a ver, el Real Madrid ha empatado los tres últimos partidos fuera de casa. Yo es que contra el Girona no creo que es que no quisieran ganar, es que no les dio. Y a mí el Atleti me parece un mejor bloque, evidentemente, que cualquiera de estos tres equipos, con las dudas que tiene. Pero me voy a guiar de nuevo por la cuota. O sea, si vamos buscando oportunidades, es otra buena cuota. Es que me hago una combinada victoria Atlético, empate Atlético Real Madrid, tengo muy poco que perder. Son 5 euros como se queda la cuota, la multi. Pues mira, pues te lo digo ahora Se queda mismo, ¿eh? gozosa, ¿no? Te lo digo ahora mismo. Vale. A ver, un segundito. Me meto aquí, pongo en la victoria. No, en la victoria del Atlético y el Ujú. empate. Apostando 5 euritos, te llevas 73. Bueno, o a cuota Ah, 14. ¿no? Cuota 14. Así que No está nada mal. no está nada mal. Echarle un vistazo a todos los números y sobre todo, pues, disfrutar de los partidos que son interesantes. Por lo menos tenemos fútbol entre semana interesante. No tenemos Champions, pero tenemos enfrentamientos entre equipos Champions, ¿no? Que al final, Exacto. pues, es casi lo mismo. Nosotros nos vamos a ir al último bloque donde vamos a hablar de Solar. Hablamos de Solar, hablamos de Fantasy, Javi, y vamos a poner un poquito, vamos a extender, ¿no? Vamos a hacer un poco Legolas, mirando un poco al horizonte al mercado invernal, ¿no? A lo que pueda acontecer dentro de poco más de un mesecito. Oh, que ya empieza el mercado, Javi, ya empieza el mercado de nuevo. No sé si me da Ya pereza o empieza el no, ¿eh? mes. Ojo, ¿eh? Bueno, yo creo que va a ser un mercado muy austero, ya lo voy adelantando, pero sí que es verdad que nosotros hemos encontrado joyas que algunas se van a repetir con respecto a un vídeo que no hicimos hace mucho, que fue hace creo que por lo menos un mes, en el que hablábamos de jugadores que iban a pasar de, em, de Champion a Contender. O sea, eran jugadores que íbamos un poco más con el enfoque de que estos jugadores podían o bien cambiar de equipo de la liga o bien irse a segunda división, pero intentamos focalizarlo en que la mayoría de los jugadores fueran a segunda división. En este caso te traigo otra propuesta diferente, pero también son jugadores que conocemos de su paso por la liga o de que incluso estén en la liga en la actualidad. Y ya he hablado anteriormente de Diego Conde, pero es que me parece cada vez más real la posibilidad de que el que fuera meta del Leganés, también una muy buena primer inicio de temporada con el Villarreal, se marche del Villarreal. No tiene ningún sentido tener a un Diego Conde de tercer portero esta temporada y creo que el mercado de invierno va a ser una solución. Como siempre recuerdo el precio, refresco el precio, lo podéis encontrar en la carta clásica por 70 céntimos, pero la nueva carta de temporada por 1 euro y es un portero que puede ser un fichaje de banderilla para cualquier equipo. Es verdad que estar en el Villarreal le abre las puertas de muchos equipos de Europa, de un ranking evidentemente inferior, equipos de la liga que tengan problemas en portería, pero siempre es un jugador cotizado en segunda división, donde recordemos que hace 3 temporadas fue el Zamora de segunda, con lo cual voy de nuevo con Diego Conde, insisto en ese posible fichaje, porque por 1 euro podemos tener un portero, inciso, muy interesante.
El siguiente nombre que te doy te va a encantar, Antonio. Antoñito Cordero. De hecho, lo presento y ya te encargas tú, ¿vale? Esta es tuya. Antoñito Cordero, jugador perteneciente al Newcastle en la actualidad, que se ha marchado cedido al Westerlo, equipo de, bueno, De Bélgica, donde, sí. sí, de Bélgica, donde perdió la batalla, ¿no? Fue, Sí. ah, ¿no? ¿Napoleón fue? No, Sí, Waterloo, la eso, estoy liando. No, eso no, es no, Waterloo, Waterloo. Waterloo. Mierda. Me he confundido, perdón. Besserlo, ¿no? Y allí no está jugando nada. Así que. Tito Cordero, 18 añitos. ¿Cantera de él? Bueno, cantera del Málaga, también cantera del Betis, Ojo. cantera de Sevilla, ha pasado por varias canteras, pero bueno, jugador con un excelente golpeo de balón, que en segunda división con mucha capacidad también para hacer buenos números, para asistir, para marcar. Un futbolista que creo que en segunda tiene bastante cartel, de hecho. Se habla muy fuerte del Deportivo de La Coruña e incluso de algún otro equipo. No sé si el Depor va a ser el mejor sitio para Antoñito Cordero, porque tendrá la competencia de Jeremiah, ocupan el mismo lugar, pero a mí me parece un jugador que es muy sacrificado, me parece un buen futbolista que en segunda seguro que tiene buen cartel, ¿no? Incluso se habla del Málaga. Es verdad que para mí eran de medida las expectativas puestas en él, y en Bélgica pues parece ser que también han pensado lo mismo porque no está jugando absolutamente nada, o sea, pero nada, 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 ¿eh? Pero bueno, ya está. Yo me la compré por 60 céntimos, ya ha subido al doble, pero yo me la apuntaba. Un Antoñito Cordero que no escautea el Newcastle por gusto. Recordemos una operación, iban buscando un poco lo de Ayoce Pérez, ¿no? Con el mítico de Newcastle. Sí. Pero bueno, de momento, a ver, es muy joven, ¿eh? Tiene margen, pero evidentemente Bélgica pues no se le ha dado especialmente bien. Me voy a por otra, que te gustará. Ojo, Fabio Silva, esta la conoces tú también. Jugador que fuera de la Unión Deportiva Las Palmas, que fue un jugador muy preciado, el delantero portugués en el mercado de verano. Finalmente acabó en el Borussia Dortmund. Ha sonado para volver a la Liga Española. Ya te digo yo que yo pillé su carta por 3 y pico. Era una carta que normalmente estuvo en semanas anteriores a 1 euro y algo, dos. Yo la compré por 3 y algo. Y ahora ha subido la nueva a unos 4 euros. Todavía puedes comprar por 4 euros o así, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque esta última jornada ante el Bayer Leverkusen dio una asistencia. Entró en los minutos finales y dio una asistencia. Pero por lo visto el jugador que quiere jugar más. Y en el Dortmund pues no parece que lo vaya a hacer, aunque como vemos en estos últimos partidos sí que ha ido jugando un poquito más. Se está hablando de su posible salida a España. Incluso se está hablando del Sevilla, ¿no? Como equipo que podría llamar su atención. ojo, en el Sevilla lo acogerían con los brazos abiertos, ¿no? Con lo siguiente, a Fabio Silva, sería Eso. titularísimo, ¿no? Voy a por otra, que también te va a gustar. Fer López. Esta te Ojo, gusta, estoy seguro. Yo la he comprado esta mañana por 60 y algo céntimos. Está por 78, 1 euro. que es del Fer Aspas, López, el nuevo Aspas, ¿qué pasa? sí. Pasa frío en Inglaterra, ¿no? El bueno de Fer López en el Wolverhampton, donde sí que empezó a jugar un poquito más al principio de liga, pero donde ya ha desaparecido, ¿no? Y se está hablando de su vuelta. Incluso se ha dicho que al Celta, ¿no? Como opción de cesión, que lo recibirían con alegría. No sé dónde acabará, pero una carta con el potencial de Fer López por 70 céntimos me parece muy llamativa. Futbolista que apuntaba muy buenas maneras y que tenía mucho gol, ¿no? Prácticamente todo lo que tocaba lo convertía en gol. A ver dónde acaba, si acaba en un buen sitio para poder explotar. Se ha dado por hecho la salida de Hendrik del Real Madrid. Una carta a la de Hendrik que podemos encontrar la antigua por unos 10-11 euros, la de nueva temporada por unos 16 o así. Yo la compré por 17. Cuando empezó a sonar muy fuerte lo del Olympique de Lyon, me compré la carta de Hendrik. Y más o menos siempre anda por esos términos, ¿eh? 15, 16, 17. Puede llegar a subir un poquito más. Lo que estamos seguros es que si Hendrik sale en el mercado invernal, con esa cláusula que parece que le van a introducir de minutos, de titularidades, ¿no? Que el Real Madrid quiere que evidentemente juegue y Hendrik quiere jugar para poder tener alguna posibilidad de acudir al mundial de este próximo verano. Pues me parece una carta muy interesante. No es la primera vez que la recomiendo, me sigue pareciendo muy recomendable. Estoy bastante seguro de que Hendrik, en cualquier contexto que no sea Real Madrid, vamos a ver a un delantero goleador. Ojo, yo me parece que tiene un potencial tremendo. El chaval todo lo que toca prácticamente lo mete, así que creo que no es mala, ¿eh?
Y me voy a un rumorcito que es el de Chimi Ávila. Se calienta cada vez más su posible salida. Chimi Ávila que no pinta absolutamente nada en el Betis, lo estamos viendo. Apenas minutos residuales, carta de nueva temporada por unos 40 céntimos. 40 son las de vieja temporada, pero las de nueva temporada están por 60, por 90, 60, 70, 90 céntimos, dependiendo cómo la podamos comprar. Y se está hablando de su posible salida y se ha hablado de un club, ¿no? Que es el Girona. No lo sé si será el Girona o no, pero está claro que Chimi Ávila podría ser otra de esas salidas, igual que la de Nico Serrano, que ya el año pasado se fue al Sporting, donde tuvo un papel bastante destacado. En esta temporada se quedó en el Athletic Club para formar parte de la plantilla, pero no está teniendo mucha suerte con las lesiones. Es verdad que el Chingurri le ha dado alguna oportunidad, incluso en Europa, donde jugó contra el Newcastle minutos, contra el Dortmund también, contra el Arsenal. En fin, ha tenido su minutaje Nico Serrano, pero si recupera de una atacada como parece que va a ser en breve a los Iñaki, Marouane y compañía, Nico Serrano podría ser otra salida del mercado de invierno. Y acabo con una última, que es Umar Sadik, que Ojito. fue titular en esta última jornada, que el Valencia sigue llamando a sus puertas, que recordemos que Óscarson más tarde o más temprano va a volver de su lesión y que si no ríe Óscarson lesionado, Umar Sadik apenas le hemos visto disputar 4 partidos esta temporada, que son los que lleva jugado, pues entiendo que es bastante posible su salida de la Real Sociedad. Y yo, bueno, se habla del Valencia, como digo, que es un club que lo quiere. También estuvo a punto de ir al Girona, si recuerdas, en el cierre del mercado de verano. Así que yo creo que se podría retomar esta salida, porque estamos viendo claramente como Sergio Francisco tiene a su 9, que es Oyarzábal, y cuando no ha estado, pues sí, ha apostado ahora por Umar Sadik, porque no le quedaba otra, pero incluso hemos visto a Guedes jugar en esa posición y dentro, más pronto que tarde, recuperará a Orri Óscarson. Tremendo, ¿eh? Lo del Valencia y Sadik. O sea, Valencia. Parece que no hay otro delantero en el planeta Tierra que no sea Umar Sadik, ¿no? Tremendo. Parece que le gusta mucho a Corberán. Lo que pasa es que Sí. tampoco sé si Corberán, cuando llegue el momento del mercado de fichajes, tendrá esa disponibilidad para tomar decisiones, ¿no? A mí Sadik me pega en el fútbol turco, por ejemplo, ¿no? Es típico delantero del Besiktas, ¿no? Una cosa No es así. mala esa, ¿eh? Y creo que podría incluso funcionar, pero está claro que... O el Girona me parece también un buen destino, para Umar Sadik, aunque ahora hemos visto un crecimiento de Banat, ¿no? Que es la gran apuesta Sí. del Girona. Pues nada, chicos, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Si es así, ya lo sabéis, dejaros un fuerte like y nos vemos ya en el próximo episodio a ver qué ha acontecido con estos partidos adelantados y también con el futuro de Xavi Alonso. Javi. A ver si sigue vivo para el próximo podcast, ¿no? Total. Nos vemos, chicos. Chao, chao, Un chao, abrazo. chao.